Qué bien me siento, qué bien me veo con mis lentes de óptica Berluz. De verdad, muchas gracias. Son fabricantes, pero están en el estado tache para el mundo. En cualquier parte donde usted quiera poner esos lentes, allí van a llegar. Los voy a utilizar para seguir conversando con John Magdaleno y concretamente como politólogo, como un hombre que ha estado también frente a una consultora que tiene que ver con la parte política, tocar un tema que es álgido y que es también delicado, pero que me gustaría que él nos refiriera la razón por la cual él dice cosas como esta. Confiar en los militares dificulta la transición democrática. La oposición no puede poner toda la confianza en las Fuerzas Armadas porque disminuiría la capacidad de transición democrática. Esa transición democrática que John Magdaleno menciona, con estrategias muy diferentes a la desmovilización, con estrategias muy diferentes al silencio, al contrario, con estrategias como movilizar, protestar de una manera un poco más creativa y más contundente quizás. Sí. ¿Qué pasa con los militares? Aquí vino una racia militar, empezaron a meter presos militares, sacaron unos presos políticos que estaban allí pues a la espera de decisiones por parte del gobierno. Supuestamente vienen más presos políticos, se espera que sean todos los presos políticos, habría que ver si eso es así. Hay un ambiente extraño en el presidente, digo extraño porque no es su forma de actuar. Se reúne con los medios, se reunió ayer con COPEI, pareciera que es que quiere de verdad como un diálogo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Los militares, Maduro en esta actuación y la MUD muda. MUD muda. Bueno, lo que hay, Alba, es un cuadro de condiciones cada vez más complejo para el gobierno. Esto es bastante visible. Aunque hay que precisar, una situación económica precaria, difícil, no es tampoco el detonante final de una transición hacia la democracia. La gente a veces establece intuitivamente una relación causal entre, y la situación económica es muy mala y para mí es muy mala, eso significa que el gobierno se va a ir pronto. No necesariamente. Pero sí, hay una dificultad que el gobierno va a encarar. En el corto plazo tiene dificultades para obtener más divisas, está cayendo el volumen de producción, hay un proceso de asfixia financiera internacional importante, sí hay dificultades, hay un creciente malestar social y la Fuerza Armada no es ajena, vamos, al malestar social que vive la población, es decir, los oficiales y soldados de la Fuerza Armada no son extraterrestres, están experimentando las mismas consecuencias de la crisis económica, social y política. Ahora, lo que yo vengo advirtiendo, que por cierto, es el fruto de la literatura, no que me lo estoy inventando yo, es que si la transición, ¿sí? Si la transición es capitaneada exclusivamente por la Fuerza Armada o por actores de la Fuerza Armada, la probabilidad de un autoritarismo incluso más severo, vamos a decir uno cerrado, para poner un caso de la literatura, es alta. La literatura y la experiencia internacional es bastante contundente respecto de esta materia. Así que, ¿qué es lo que postula la literatura? Allí donde la sociedad civil, los partidos de oposición y eventualmente actores militares, entre quienes se produce una fractura importante, contribuyen todos con la transición hacia la democracia, bueno, allí es más probable que en efecto el final sea feliz. Vamos a ponerlo así de esta manera pedagógica para nuestros televidentes. Si por el contrario los militares asumen el protagonismo exclusivo del proceso, lo más probable es que haya una captura del poder y por tanto una regresión autoritaria aún más severa que la que tiene. Quiero detenerme un minuto para que le expliques a nuestros televidentes, John, tú que eres un hombre tan estudiado y tan claro en las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un autoritarismo cerrado, el cual acabas de mencionar, y el autoritarismo que, según John Magdaleno, estamos viviendo en Venezuela? Bueno, una diferencia de grado. Imagínese esto en un continuo, ¿no? En un continuo, que tiene una democracia consolidada, de este lado del continuo, aquí en el otro extremo tiene un totalitarismo. Así que en el medio del continuo usted se va a encontrar con diversos grados de democracia, si estamos hablando de este lado del continuo, y de este lado se va a encontrar con diversos grados de autoritarismo hasta llegar al totalitarismo. Hay tres tipos esenciales de regímenes autoritarios, para hablar de la literatura más reciente. El que es autoritarismo competitivo, en donde todavía hay votación, donde todavía la oposición no ha sido reducida a su mínima expresión. Hay algún tipo de competitividad. La segunda, cuasi competitivo o semicompetitivo. La tercera, el autoritarismo hegemónico restrictivo, que es en donde yo creo que estamos. Y el último es el autoritarismo cerrado.
Es decir, que dentro de los regímenes autoritarios, el cerrado es el peor de los casos, y eso está cerquita de regímenes pretotalitarios y totalitarios. Entonces esa es la distinción, una cuestión de grados, pues una cuestión de niveles, de represión, de violencia, de violaciones de garantías constitucionales. Ya estamos en presencia de esto, así que si el gobierno sigue avanzando en la dirección de estas violaciones, pudiéramos estar frente a la amenaza real de un autoritarismo cerrado o incluso un Estado pretotalitario. Por eso es que el debate, en mi opinión, acerca de cómo promover la transición en el menor tiempo posible es clave, porque es que tiene que haber un esfuerzo colectivo para intentar detener esto. Si no solo por las razones económicas, no solo porque todos experimentamos la crisis, es que si no lo paramos rápido, la probabilidad luego de revertir la entrada a un tipo de régimen de este tipo, autoritarismo cerrado o un Estado pretotalitario, la probabilidad de revertirlo es cada vez menor. Es como que si se cerraran las oportunidades, entonces tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para pararlo ya, porque de lo contrario luego no vamos a tener mayores oportunidades. ¿Cómo se apoya este esfuerzo colectivo, John, con la presión internacional? ¿Puede el gobierno ceder a las presiones internacionales? Estamos viendo, por ejemplo, lo más reciente, porque presiones internacionales tenemos todos los días, tenemos las sanciones que ya conocemos. Por ejemplo, José Miguel Vivanco en Human Rights Watch hablan de que Maduro hay que ponerlo contra la pared, hay que presionarlo, hay que aislarlo, fue la palabra que usó. Después, ayer la Organización de Estados Americanos hace una referencia que efectivamente ya están listos para llevar a La Haya al gobierno del presidente Maduro, cualquiera de los países miembros de la OEA, no directamente él como organismo, sino cualquiera de los miembros de la Organización de Estados Americanos, por delitos de lesa humanidad, que son, como ya sabemos, delitos que no prescriben, porque supuestamente hay un informe de 400 páginas, yo lo anoté por aquí, que dice, bueno, la cantidad de delitos que se han cometido en Venezuela. Imagínate tú, por ejemplo, se habla de 8.000 homicidios, 2.000 personas, 131 ejecuciones extrajudiciales. O sea, son datos que se están, como dices tú, recogiendo y poniendo allí en la palestra para la discusión. ¿Esto podría hacer que el gobierno se sienta acercado a esa presión internacional? Esto ayuda, la presión internacional ayuda, y en efecto hay testimonio de múltiples casos en donde la presión internacional fue importante. Pero volvamos otra vez a la experiencia internacional, en perspectiva comparada. Dentro de los casos que hemos examinado, los 61, solo en el 28% de esos casos, la presión internacional fue decisiva para detonar o para facilitar la transición a la democracia. Es decir, hay casos, Alba, en donde la presión internacional, que es muy importante y que en efecto eleva los costos de un régimen autoritario, los somete a problemas, los pone a cometer errores, incrementa las dificultades sistémicas. Hay muchos casos en donde la presión internacional toma mucho tiempo en hacer efecto. Esto es muy importante comprenderlo. Hay muchos casos en donde toma mucho tiempo que haga efecto. Entre otras cosas porque estos regímenes intentan echar mano de alianzas internacionales para intentar neutralizar o compensar la pérdida de margen de maniobra que le imponen las presiones internacionales. Por eso es que tú decías en estos días, John, que al gobierno le conviene internacionalizar el conflicto. El conflicto con Venezuela, claro. Es decir, al gobierno le convendría, dado que una parte importante de la comunidad internacional se está involucrando con el caso venezolano e empieza a presionar aún más severamente al gobierno, cosa que en efecto puede contribuir a la transición. Al gobierno le conviene meter a Rusia, a China, a Irán, a Turquía, a Macedonia, es decir, a otros actores en Venezuela, involucrarlos con el caso venezolano. No solo para que le ayuden financieramente, porque en verdad la capacidad de estos actores de ayudarle financieramente es relativamente limitada, es decir, tendrían que producirse nuevos arreglos, nuevos acuerdos, sino sobre todo porque el conflicto venezolano puede recrudecer internamente incluso. Entonces, digo, sí, la variable internacional es importante, ¿cómo no? Contribuye, ¿cómo no? Pero si lo que se está pensando es que esta es la variable que detona la crisis política final, me temo que no es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. En Ghana tuvieron que pasar más de 15 años como para que, con presión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, sobre el general Rawlings, que era quien gobernaba en la década de los 90, se produjeran algunas reformas políticas y económicas y a la postre un proceso de liberalización. Bueno, tardaron más de 15 años, pasaron más de 15 años para que la oposición llegara al poder.
O en Sudáfrica, algo equivalente. Es decir, no es tan rápido como la gente se imagina en la mayor parte de los casos. Yo me voy a adelantar un poquito a esa conferencia que vas a dar el día viernes en la Universidad Metropolitana, porque es un análisis interesante. ¿Por qué? Porque solo quiero que me digas de esos 70 casos que has estudiado, ¿70 en total? 70. Lo vamos a presentar el resultado ese día de los 70. De los 70 casos, sí. ¿Hay alguno que se parezca al caso venezolano, que por la transición hacia la democracia, como dices tú, se logra mejorar la situación país? Bueno, hay dos casos que se parecen. Países? Hay dos casos que se parecen, pero hagamos una distinción muy importante. Mucha gente se confunde cuando yo hablo de investigación y de inmediato intenta aplicar los resultados sobre Venezuela. Sí. Venezuela no ha arrancado una transición hacia la democracia, así que hay que tener cuidado con la comparación respecto de Venezuela. A mí me parece que es relevante saber qué hallazgos se obtienen de 70 casos en perspectiva comparada, porque te da algunas lecciones, algunos aprendizajes, no porque esté sugiriendo que eso es lo que va a pasar en Venezuela. Y me parece que las lecciones son importantes. Entonces, una de las cosas que se deriva de allí, ya que me preguntas por casos similares, Bolivia y Panamá. Bolivia y Panamá eran regímenes autoritarios y habían serios señalamientos de vínculos de sectores de la coalición dominante con el crimen organizado. Entonces, ahí hay dos casos más parecidos con el venezolano, más parecidos dentro de los 70. Nunca vas a conseguir un caso exactamente igual, un caso idéntico. Claro. Por eso es que esta otra crítica que se hace, bueno, pero ¿qué estás comparando tú casos muy disímiles y que voy a comparar si me quedo con algo idéntico? No voy a comparar nada. Entonces... Claro, por supuesto. Vamos entonces, John, a hacer la pausa para al regreso hablar de esa transición hacia la democracia, porque quizás lo sentimos como un poco más lejos, ¿no? Pero entonces mezclar esta transición hacia la democracia que John nos está planteando con lo que estamos viviendo, con una situación hiperinflacionaria que no aguanta nadie, con una situación social que no aguanta nadie, política, económica. Vas a un hospital y no puedes ser atendido en un hospital, vas a una clínica y no tienes con qué pagarla, vas a una farmacia y no consigues los medicamentos, y lo que lo consigues no se puede pagar en muchos casos. Es realmente dramático y ese es el drama más grave que tienen los venezolanos en este momento. Vamos a hacer la pausa y venimos con John Magdalena. Muy bien.